Te doy la bienvenida a la filosofía estoica contemporánea. La historia tuvo inicio en una soleada mañana de verano en Virginia. El calor pesaba en el ambiente y notaba cómo mi pañuelo se adhería a mi cuello al estar frente a una sencilla vivienda de ladrillo. Mi primera experiencia laboral en América, alejado de las transitadas calles polvorientas de Bayard, mi lugar de crianza. Jamás había considerado la posibilidad de separarme de mi familia ni de mi entorno cercano. Sin embargo, la vida siempre tiene maneras inesperadas de sorprendernos. La familia Jacobs, que parecía impecable, conformada por 4 integrantes, requería de una niñera y yo estaba en busca de ingresos económicos. No solo se refería al sueldo, sino a evidenciar a mi familia que era capaz de desenvolverme y tener éxito en una nación tan distinta a la mía. A los 33 años de edad, no tenía esposo y mostraba una independencia desesperada, una característica poco frecuente en una mujer de Jordania. Brianne Jacobs, la señora, destacaba por su elegancia y refinamiento. Vestía blusas ajustadas y calzaba zapatos de marca con tacones que hacían eco en el suelo de mármol de su amplia residencia. Fue recibido con una sonrisa cálida. Su melena dorada estaba recogida en un elegante moño y se expresaba al estilo estadounidense, con la intención de que cada palabra tuviera un significado preciso. Después apareció Zach Jacobs, el marido, de gran estatura y con una personalidad tranquila que generaba una sensación de comodidad instantánea. El pelo de tono castaño claro mostraba suaves ondulaciones en las puntas, mientras que las líneas de su sonrisa revelaban su familiaridad tanto con la tensión como con la felicidad. En esa ocasión, no emitió muchas palabras, simplemente asintió con cortesía y me invitó a tomar una infusión. Los pequeños Splendor y Emmanuel, de 5 y 3 años respectivamente, rebosaban vitalidad y curiosidad constante. Por supuesto, me sentía ansiosa porque era la primera vez que iba a desempeñarme como cuidadora de niños, pero Brianne me tranquilizó al afirmar que mi trayectoria como la hermana mayor en una familia numerosa sería adecuada. Mostraba amabilidad, aunque enseguida percibí su tendencia al perfeccionismo. Recibí una carpeta voluminosa que contenía normas, propuestas de menús, horarios, contactos de emergencia y hasta indicaciones para el doblado de la ropa. Las primeras semanas transcurrieron sin contratiempos. Cada día, a las 6 de la mañana, me levantaba, organizaba el desayuno, acompañaba a Splendor al colegio y entretenía a Emmanuel hasta la hora de la siesta. Durante esos días, se disfrutaba de relatos, creaciones artísticas con los dedos y perseguir al niño por el patio trasero. Al final del día, me dirigía a descansar a mi acogedor cuarto en el sótano, agotada pero contenta. Sin embargo, al cabo de un mes desde que empecé, me di cuenta de que Zach me estaba mirando. Mientras me encontraba en el suelo de la cocina, eliminando la mancha de jugo que Emmanuel había causado, percibí su observación. Apoyado en la barra, comentó, «Tienes muy buena relación con ellos». Alcé la vista, asombrada. «Agradezco mucho, caballero». Con una sonrisa en el rostro, contestó únicamente Zach. Asentí con timidez, notando el rubor en mis mejillas. Lo importante no fue tanto lo que expresó, sino la forma en que lo hizo, como si lo experimentara de verdad. En el lugar de donde vengo, los hombres apenas entablaban conversaciones amables con las mujeres, a menos que tuvieran segundas intenciones. Sin embargo, Zach mostraba un aspecto distinto. A partir de esa fecha, empecé a percibirlo con mayor frecuencia. Siempre se interesaba por si ya había comido, me ofrecía su ayuda con las compras y permanecía en la cocina mientras yo cocinaba. Por el contrario, Brianne solía faltar con frecuencia. Zach, una noche mientras preparaba la mesa, le preguntó si alguna vez se fatigaba debido a sus constantes viajes, ya que su empleo bien pagado implicaba desplazamientos regulares. De ayudar a todos en todo momento. Encogí los hombros en señal de indiferencia. Se trata de mi labor. Tengo la costumbre. No te conviene acostumbrarte a esa situación, mencionó con calma. No podía sacarme esas palabras de la mente. Se experimentaba una extraña sensación. Ser observada. Dentro de mi tradición, se espera que las mujeres den de manera inagotable y sirvan sin cuestionar. Las palabras de Zach me hicieron sentir apreciada. Traté de hacer caso omiso de eso. Recordaba mi verdadera esencia y los principios en los que confiaba. Profeso la fe islámica y sigo las costumbres con devoción. Existen ciertos aspectos que resultan infranqueables para mí, independientemente de lo gentil o atractivo que sea mi jefe. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que la vida tenía otros designios. El verano se extendía sin fin.
jornadas extensas y sofocantes. Las salidas laborales de Brianne se volvieron más habituales, lo que nos dejaba a Zack y a mí solos con los pequeños. Poco a poco, las líneas divisorias empezaron a difuminarse. En un principio, mostraba ingenuidad. Chistes compartidos, intercambio de miradas furtivas, charlas que se extendían más allá de lo previsto. A pesar de todo, era consciente de que se movía en un límite arriesgado. Frecuentemente venía a mi mente la voz de mi madre, firme y constante. Siempre me decía, Alia, nunca olvides tu verdadera esencia. Aunque el mundo intente seducirte, es fundamental que conserves tu autenticidad. Siempre había sentido orgullo por mi capacidad de mantener el control, de resistir las tentaciones de la sociedad actual. Sin embargo, Zack destacaba por su singularidad. La lluvia caía con fuerza en la noche en que todo dio un giro inesperado. Los pequeños ya se encontraban descansando y en la vivienda reinaba la calma, únicamente interrumpida por el repiquetear de la lluvia contra los cristales. Mientras ordenaba la cocina tras la cena, Zack apareció y ofreció su ayuda, arremangándose las mangas. Está bien, no te preocupes, estoy a punto de terminar, contesté. A pesar de todo, decidió permanecer. En completo silencio laboramos, con el ambiente impregnado de pensamientos no expresados. Al fin, decidió hablar. Le preguntó si echaba de menos su casa y yo confesé que sí. Sin embargo, le expliqué que había venido aquí por un propósito. Expresó su sorpresa al notar todo lo que habías renunciado. Con asombro en mi rostro, dirigí la pregunta, ¿por qué afirmas eso? La respuesta fue clara, porque lo percibo con mis propios ojos. Siempre piensas en los demás antes que en ti. Nunca expresas inconformidad. Resulta un tanto extraño. Me sorprendieron mucho las palabras que me dijo. Nunca antes me habían dirigido la palabra de esa manera, ni siquiera en mi hogar. Experimenté una mezcla inusual de agradecimiento y remordimiento, como si estuviera faltando a algo sagrado simplemente al escuchar. No tienen nada de extraordinario, mencioné, minimizando el elogio. Para mí, en cambio, tiene su valor, contestó él. Nuestros ojos se cruzaron y, en ese instante, algo se transformó entre nosotros. Se percibía una leve sensación, casi pasando desapercibida, pero se encontraba presente. Una unión, un destello, un acuerdo tácito sobre algo que ninguno de los dos tuvo el valor de mencionar. Esa noche, al irme a la cama, sentía una gran carga en el pecho, dividida entre mi creencia y las emociones que ya no podía eludir. Mi desarrollo se basó en la fuerza, la claridad y la valentía para continuar por el sendero correcto, aunque en mi interior intuía que mi realidad se transformaría de una forma inimaginable. Consideré que sería capaz de mantener todo en un nivel profesional, que la breve conexión que experimenté con Zack se desvanecería como una nube que pasa rápidamente. Sin embargo, la vida pocas veces resulta tan simple. A diario llegaban nuevos instantes, pequeños y parecían carecer de importancia. Sin embargo, cada uno contribuía a derrumbar la barrera que había erigido alrededor de mi corazón. La falta de Brianne se volvió algo habitual. Asistir a conferencias en la ciudad de Nueva York, participar en encuentros comerciales en Chicago y disfrutar de noches en lujosos hoteles que solo había contemplado en revistas. Zack asumió el rol de padre a tiempo completo, mientras que yo me convertí en su aliada en el ajetreo diario de cuidar a Splendor y Emmanuel. Era el favorito de los niños. Mientras escuchaba cuentos, la emoción crecía en sus piernas, agarrando su camisa con sus pequeñas manos mientras él narraba con voces cómicas. Emmanuel los acompañaba constantemente, copiando cada gesto que hacían. Al mirarlos, pude percibir en Zack esa faceta de su personalidad que era dulce, frágil, y provocó en mí una emoción indescriptible. Mientras estaba en la sala doblando la ropa, Zack apareció llevando consigo una caja. Me parece que disfrutarás de esto, comentó al colocarlo en la mesa de centro. ¿Y esto qué es? Pregunté mientras me secaba las manos con el delantal. Al destapar la caja, me encontré con un surtido de libros de recetas. Observé que estás experimentando con recetas diferentes, comentó. Creí que esto despertaría tu creatividad. Contemplé con sorpresa sin emitir sonido. El valor no residía en el obsequio en sí, sino en la intención que lo acompañaba. Los pequeños gestos que realizaba pasaban desapercibidos para todos, nadie los valoraba. Murmuré un agradecimiento, notando cómo las palabras apenas salían de mi boca. Es algo sin importancia, contestó, aunque su expresión facial contradecía sus palabras. Esa noche,
después de que los niños se habían ido a la cama, nos reunimos una vez más en la cocina. Había adquirido la costumbre de realizar este acto de forma regular, disfrutando de esos instantes de calma tras la agitación diaria. Mientras estaba realizando la limpieza de la superficie de la cocina, él comentó: «¿Dedicas mucho tiempo al trabajo?» Alia alcé la mirada, asombrada. «Es parte de mi labor». «Lo siento, pero no», respondió con un gesto negativo. «Realizas actividades más allá de tu labor. Estás inquieto. Quieres a estos pequeños como si fueran parte de tu familia. Resulta sencillo sentir cariño por ellos», intenté desviar la conversación. «Igual que tú». Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el espacio entre nosotros, teniendo un peso y una amenaza latente. Quedé inmóvil, sin palabras. Él empezó a hablar, mencionando mi nombre, pero lo detuve. «Mis disculpas. Fue un error haber expresado eso». «Está bien», contesté, a pesar de no sentirme así. Nos sumimos en un silencio reflexivo, procesando lo que se había dicho. Quería expresarle su error al pensar que amarla sería sencillo, ya que es una persona complicada e imperfecta, sujeta a normas que él jamás comprendería. Sin embargo, opté por guardar silencio. Los días perdían claridad. Intentaba persuadirme de que todo seguía igual, aunque en mi interior era consciente de que las cosas habían cambiado. Zack se encontraba en todos lados. La risa de ella llenaba la casa, su fragancia se mantenía flotando, su voz resonaba en mi mente, aún en su ausencia. Comencé a percatarme de los diminutos pormenores. La forma en que sus ojos se fruncían al sonreír, su costumbre de canturrear mientras fregaba los platos y su constante insistencia a los niños para que usaran las palabras mágicas: «gracias» y «por favor». Su amabilidad no era común, sino más bien excepcional y singular, destacando por su atención inusual y valiosa. Mientras me mecía en el columpio con Splendor, Zack apareció con una bandeja que sostenía un refresco helado. Expresó su preocupación por mi bienestar y me ofreció una bebida para que descansara. Expresé mi agradecimiento al decir «gracias», mientras aceptaba el gesto con aprecio. Mientras estábamos en los escalones de la terraza, contemplábamos a los pequeños divirtiéndose. «¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tu existencia?». De repente, me hizo una pregunta. Con sorpresa en mi rostro, lo observé. Le pregunté qué quería expresar. Él mencionó que si se hubiera quedado en balas y no hubiera acudido allí. Acepté que era cierto, aunque aclaré que no había ido allí únicamente por eso. ¿Hallaste aquello que estabas buscando? La intensidad de su mirada era impresionante. Me sentí indeciso al no saber cómo contestar. Afirmó con la cabeza, como si estuviera comprendiendo, que sí en ciertos aspectos, pero que en otros la situación se tornaba más compleja. «La vida siempre nos da sorpresas, ¿no es cierto?», contesté en voz baja. En un mutismo incómodo, guardábamos en nuestro interior un sinfín de pensamientos no expresados. Deseaba expresarle la importancia que tenía su amabilidad para mí, como su compañía se había transformado en un alivio en un entorno que en ocasiones me resultaba solitario y distante. Sin embargo, le resultaba imposible. No era necesario. Durante esa noche, estuve despierto por un largo rato, observando el techo sin poder conciliar el sueño. Mis pensamientos se dirigían hacia mi familia, recordando las palabras de aliento de mi madre y los firmes consejos de mi padre: «Mantén tu fe inquebrantable. Siempre mantén presente tu verdadera identidad». Deseaba mantener la esperanza de que aún era la misma joven que rezaba 5 veces diariamente y lucía con orgullo su pañuelo. Sin embargo, la realidad era que experimentaba transformaciones. Esa situación me generaba miedo. Enfrentaba no solo la tentación, sino también una faceta de mi ser que me resultaba desconocida. Los días posteriores a nuestro diálogo en la lavandería estuvieron llenos de tensión, aunque pudimos sobrellevarlos. Zack mantuvo su palabra de darme tiempo para mí misma, mientras yo me esforzaba al máximo por enfocarme en mis tareas laborales. Dediqué mi tiempo a atender a Splendor y Emanuel, organizando actividades manuales y preparando postres que nos mantenían entretenidos durante todo el día. A pesar de mantener mis manos ocupadas, mi pensamiento siempre se dirigía hacia él. Zack continuaba mostrando cortesía, manteniendo cierta distancia, lo cual me convenció de que era la forma más adecuada de avanzar. Podríamos hacer como si nada hubiera ocurrido, considerar que las conversaciones que tuvimos en la lavandería solo fueron un instante de vulnerabilidad. Por un tiempo, esa estrategia estuvo a punto de dar resultados. Después de eso,
se desató una fuerte tormenta. La lluvia empezó en una noche de viernes, justo después de que el sol se ocultara en el horizonte. El estruendo resonó en primer lugar, haciendo temblar los cristales y causando temor en Emanuel, quien se acurrucó a mi lado mientras yo recogía la mesa. Tranquilo, Emanuel, le expresé alzando mis brazos hacia él. Solo es un alboroto. Permíteme ayudarte a prepararte para descansar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mientras la lluvia golpeaba la ventana, subí con él y leí su historia preferida. Cuando los dos niños finalmente conciliaron el sueño, la tormenta se hizo más fuerte. El viento rugía mientras en la casa reinaba un silencio inusual, a pesar del desorden en el exterior. Descendí por las escaleras con la esperanza de hallar a Zack en su sitio de costumbre en el sofá. Por el contrario, lo hallé en la cocina, observando a través de la ventana con una copa de vino en su mano. Las mangas de su camisa estaban dobladas hacia arriba, y la tenue luz de la lámpara de la cocina destacaba los contornos definidos de su barbilla. Su expresión denotaba reflexión, por lo que me detuve en la entrada sin estar segura de si debía interrumpir. «No consumes vino, ¿verdad?», inquirió sin voltearse, como si percibiera mi presencia. «No», contesté al ingresar a la habitación. «Va en contra de mis creencias religiosas». Finalmente, asintió y se volvió hacia mí. Estaba reflexionando en eso. «Tienes una singularidad especial». Interrogué con una leve sonrisa si estaba incorrecto. «En absoluto», respondió con suavidad. «Resulta renovador». Mientras limpiaba la encimera, intentaba no prestar atención al efecto que sus palabras tenían en mi ritmo cardíaco. En la habitación se podía sentir una fuerte tensión, y noté cómo él me observaba atentamente mientras yo realizaba mis tareas. Después de un prolongado momento de silencio, pronunció mi nombre, Alia. Contesté sin mirar hacia arriba cuando me preguntó. Me detuve y me volví hacia él. ¿Podemos tener una conversación?, preguntó. ¿De qué quieres hablar?, indiqué. Sobre nuestro vínculo, expresó en voz baja. Sacudí la cabeza mientras sentía como mi corazón latía más rápido. Le dije a Zack que no había posibilidad de nosotros. Sin embargo, él se acercó un paso más y me preguntó por qué no podía sacarme de la cabeza. Inicié diciendo Zack, por favor, pero fui interrumpida por él, quien afirmó, ya lo sé. Él señaló que estaba incorrecto. Notaba un ligero temblor en su voz. Reconocía que no era apropiado lo que sentía, pero le resultaba imposible controlarlo. Cada día te tengo presente. Te ocupas de mis hijos. Transformas esta casa en un verdadero hogar. ¿Qué hay de mí?, se interrumpió, deslizando la mano por su melena. Jamás he encontrado a alguien similar a ti. De repente, mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Las palabras que pronunciaba eran lo que intentaba evitar, lo que me repetía que no deseaba escuchar, pero al escucharlas en voz alta, resultó imposible negar lo que sucedía entre nosotros. Susurré apenas el nombre de Zack. Tienes un compromiso matrimonial. Posees un núcleo familiar. Estoy consciente, expresó con tristeza, sus ojos reflejando su sufrimiento. Sin embargo, Brianne nunca falla en irse. Siempre tiene mucho que hacer, y cuando está presente, nuestra relación se siente distante. Eres la única persona que logra despertar emociones en mí. Una vez más, se interrumpió, como si le resultara complicado articular las palabras. Permanecí inmóvil, debatiéndome entre mi conciencia que reconocía la incorrectitud de la situación y mi anhelo de ser anhelada, amada y reconocida. Murmuré el nombre de Zack, no como una petición de que se detuviera. Se trataba de algo único, una entrega completa. Se aproximó a mí y nuestros labios se unieron en un beso delicado que pronto se intensificó al dejarnos llevar por los sentimientos que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Descendió su mano hasta mi cintura, acercándome con firmeza, y experimenté cómo me fundía en su abrazo, dejando de lado todo lo demás, Brianne, los niños, mi fe y mi familia. En aquel instante, solo él era real. Aquella noche, nos despedimos con una sonrisa, reconociendo lo que habíamos compartido. En medio de la furia de la tormenta, atravesamos un límite que resultaba irrevocable. Me condujo hasta su habitación, sus caricias avivaban una llama en mi interior de la que no tenía conocimiento alguno. Permití que me desnudara, sus manos exploraban con devoción cada rincón de mi ser, como si fuera algo divino. Me sentí agradecida por el apoyo y la tranquilidad que me ofreció.
En casa, la realidad no se asemejaba en nada a lo que había imaginado. La privacidad siempre se mantenía en silencio, un asunto prohibido que solamente se mencionaba en voz baja tras puertas que no se abrían. Sin embargo, la situación cambiaba por completo cuando se trataba de Zack. Mostraba una actitud amable y dedicada, demostrando una paciencia admirable y despertando en mí emociones inesperadas. Experimenté una sensación de paz y aceptación que no había sentido en mucho tiempo. Después de que todo hubo concluido, permanecimos tumbados juntos, enlazados, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Era consciente de que debía experimentar sentimientos de culpa, vergüenza e incluso repulsión hacia mi persona. Sin embargo, no experimenté ninguna de esas sensaciones. En vez de eso, experimenté una sensación de tranquilidad inusual, como si hubiera descubierto por fin la parte de mí que me hacía falta. Al día siguiente, la cruda realidad me impactó de lleno. Me encontraba alistando a los pequeños para el desayuno. Intentaba no cruzar la mirada con Zack, la carga de nuestras acciones me oprimía. Sin embargo, al encontrarse con mis ojos y esbozar una sutil sonrisa de complicidad, experimenté la misma emoción intensa que había experimentado la noche anterior. La situación no se quedó ahí. En las semanas siguientes, hallábamos instantes para estar juntos cada vez que teníamos la oportunidad. Un prolongado roce al recorrer el pasillo, charlas susurradas en la cocina una vez que los pequeños se quedaban dormidos, abrazos fugaces detrás de puertas entreabiertas. Siempre me repetía que sería la ocasión final, pero nunca resultaba serlo. Zack se convirtió en mi obsesión y no podía evitar ceder ante él. Hizo que desaparecieran de mi mente todo lo que creía, desde mi fe hasta mis principios educativos, valores que en otro tiempo consideraba primordiales. Por un tiempo, permití que me persuadieran de la posibilidad de mantenernos de esa manera, de coexistir en nuestro propio universo sin revelarnos al exterior, aunque en mi ser más íntimo sabía que esa situación no perduraría. Cuando la burbuja finalmente se desplomara, solo dejaría caos y ruina a su paso. En las semanas posteriores, todo fue un remolino, una neblina de instantes arrebatados y compromisos susurrados que colmaban mis jornadas con la misma mezcla de entusiasmo y temor. Zack y yo solíamos ser precavidos, pero a la vez arriesgados, hallando momentos juntos cuando Brianne no estaba presente, cuando los niños descansaban, o cuando la casa estaba desocupada. Cada vez que teníamos contacto físico, me repetía que sería la ocasión final, aunque nunca resultaba serlo. Experimentaba la sensación de llevar una doble existencia. Lie, la dedicada niñera, se encargaba durante el día de leer cuentos antes de dormir, preparar comidas y brindar una cálida sonrisa a Splendor y Emmanuel. Sin embargo, al llegar la noche, en medio del silencio del mundo y la oscuridad que envolvía la casa, experimentaba una transformación total. Me transformé en la dueña de Zack de una manera que nunca antes había experimentado con nadie más. Esa noche, luego de que los niños se hubieran ido a la cama, Zack me descubrió en la sala de estar doblado la ropa. Por la mañana, Brianne partió en un nuevo viaje laboral y en la casa reinaba una calma poco común. Permaneció en la entrada, mirándome fijamente. Su mera presencia colmaba la habitación antes de pronunciar palabra alguna. ¿Acaso descansas alguna vez?, inquirió con un tono sarcástico. Alcé la vista y una sonrisa se dibujó en mi rostro, a pesar de mis propios pensamientos. En esta casa, es necesario que alguien se encargue de la organización. Se desplazó hacia donde yo estaba y se sentó a mi lado, su pierna rozando la mía. Eres asombroso, ¿te has dado cuenta?, respondí con una negativa, soltando una risa suave. ¿Me limito a cumplir con mis responsabilidades laborales?, respondió él con seriedad. Eres algo más que eso. Has contribuido más al bienestar de esta familia de lo que Brianne o yo podríamos haber imaginado. Al oír su nombre, una sensación de remordimiento me invadió. Le respondí que no era apropiado. Él cuestionó mi opinión. Es cierto, contestó, apartando la vista y concentrándose en la montaña de prendas ante él. ¿Sientes amor por ella, Zack? Con un suspiro, acarició su melena al referirse a ella como su compañera. Siento un cariño por ella, pero no es el mismo que siento por ti, no es un amor como el que te tengo a ti. Las palabras que pronunció flotaban en el ambiente, densas e incuestionables. Quería comunicarle que se encontraba en un error al pensar que podía sentir amor por mí, que lo que estábamos experimentando era simplemente un equívoco, pero me resultó imposible expresarlo. En mi interior, tenía la certeza de que experimentaba los mismos sentimientos.
Alargó su mano en mi dirección, sus dedos se enlazaron con los míos. Aliyah, dirige tu mirada hacia mí. A regañadientes, alcé la mirada y me topé con sus ojos, cuya fuerza me dejó sin palabras. Él expresó, eres mi todo. Comprendo que esto no está bien, pero no concibo mi existencia sin ti. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron finalmente y él me abrazó, sujetándome con firmeza mientras yo lloraba. Perdón, murmuré. Jamás deseé que esto ocurriera. De la misma manera, susurró él, pero no lamento mi decisión. Con el paso de los días, nuestra relación se volvía cada vez más complicada de mantener en secreto a medida que pasaba el tiempo. Las faltas de Brianne nos permitían gozar de nuestra relación clandestina, sin embargo, los instantes en los que ella se encontraba en casa resultaban insoportables. Trataba de evitar encontrarse con ella tanto como le fuera posible, sintiendo vergüenza al cruzar miradas. Demostraba amabilidad hacia mí, depositaba su confianza en mi persona y desconocía por completo la deslealtad que se gestaba en su hogar. Una noche, en la cocina, expresó, Aliyah, has traído una gran dicha a esta familia. Antes de tu llegada, desconocíamos cómo nos las ingeniábamos. Las palabras de George Jacob me hirieron profundamente, pero me vi forzado a mostrar una sonrisa de agradecimiento. Me dijo que la llamara Brianne, expresó entre risas suaves. Ahora formas parte de nuestra familia. A pesar de que su confianza me hacía sentir más culpable, no me frenaba en mi determinación. Todas las noches, cuando Brianne se retiraba a descansar, Zach me hallaba. En ocasiones, simplemente conversábamos, mientras que en otros momentos preferíamos estar juntos en calma, sumergiéndonos en la tranquilidad del hogar. En la mayoría de ocasiones, solíamos acabar en su lecho, enredados en una intensa pasión que me hacía perder la noción de todo lo demás. Durante la ausencia de Brianne, Zach y yo disfrutamos juntos de una botella de vino en la sala de estar. No tenía intención de tomar alcohol, sin embargo, él me presionó, me sirvió un vaso pequeño y bromeó hasta que di un trago. El calor del vino se extendió por mi cuerpo, deshaciendo las sólidas ataduras del dominio propio. Su belleza es innegable, murmuró con una voz pausada y áspera. ¿Eres consciente de ello? Respondí con un gesto negativo, notando cómo mis mejillas adquirían un tono sonrosado. ¿Acaso lo menciono por mera cortesía? Inquirió, acercándose aún más. Eres la persona más bella que he tenido el placer de contemplar. Antes de poder contestar, me dio un beso. La forma en que sus labios se unieron a los míos no dejaba lugar a incertidumbres. No se trataba únicamente de atracción, sino de un sentimiento más profundo, algo indescriptible tanto para él como para mí. Las manos se movieron suavemente hacia mi cintura, acercándome más a él, y experimenté cómo me dejaba llevar por completo. Esa noche no pudimos llegar a la habitación. En vez de eso, decidimos permanecer en el suelo de la sala. Las sombras en las paredes eran causadas por la luz intermitente de la chimenea, mientras nos sumergíamos en nuestra mutua compañía. Resultó ser una experiencia intensa, salvaje y totalmente cautivadora. Al día siguiente, me desperté entre sus brazos con los sucesos de la noche anterior revoloteando en mi cabeza. A pesar de que debería experimentar vergüenza, lo único que experimentaba era una extraña satisfacción. Experimenté una sensación de pertenencia que no había sentido en años. Mientras me cambiaba de ropa y preparaba el desayuno de los pequeños, Zach apareció en la cocina con una expresión amable en su rostro. ¿Qué tal la mañana?, saludó, dándome un beso en la frente. Contesté con un buenos días intentando que mi voz sonara segura. Debemos tener una conversación, expresó él con un tono de seriedad en su voz. Asentí con la certeza de que estaba en lo correcto. No podíamos continuar ignorando la realidad de lo que estaba ocurriendo. Era imposible continuar habitando en esta realidad imaginaria que habíamos construido. A pesar de estar de acuerdo con eso, una parte de mí no se sentía preparada para soltarlo. Los días posteriores a esa velada en la sala transcurrieron de forma onírica. Zach y yo nos volvimos más descuidados, atrapados por la llama que habíamos avivado. Cada instante a solas con él se percibía como un tesoro furtivo, un misterio que apreciaba y al mismo tiempo le inquietaba. A medida que compartíamos más tiempo, el peso de la culpa se hacía más intenso. Al volver de la conferencia el lunes, Brianne en casa nos recordó claramente cómo Zach y yo íbamos arruinando poco a poco nuestra vida juntos. Mantenía su calidez y alegría habituales, sin imaginar la deslealtad que se gestaba a sus espaldas.
Observar cómo se relacionaba con los niños me hizo experimentar una intensa vergüenza. No se merecía lo que le sucedió. Ninguno de ellos era digno de eso. Al caer la noche, después de que Brianne se retirara a descansar, me senté en los peldaños del portal, contemplando el cielo que se iba tiñendo de oscuridad. La brisa era fresca y los astros brillaban esparcidos como diminutos trozos de cristal. Coloqué el pañuelo alrededor de mis hombros, intentando sofocar tanto el frío como las ideas que rondaban mi mente. Pasados unos minutos, Zack se unió a mi lado. Casi no se escuchaban sus pisadas sobre el piso de madera. Tomó asiento a mi lado, tan próximo que llegamos a rozarnos los hombros. «Te has mantenido callado», mencionó. Emitía un tono de voz suave. Contesté sin dirigirle la mirada, reflexionando en voz alta sobre el tema que me planteaba. Estuve de acuerdo con eso. Sentí un nudo en la garganta. «Zack, no podemos continuar de esta manera». Exhaló con pesar, deslizando la mano por su melena. «Estoy al tanto. Resulta complicado». «No se trata únicamente de la dificultad», le interrumpí. Notaba un ligero temblor en mi voz. «Está equivocado. Posees una esposa, una familia, y yo me siento desorientado /diagonal a en esta situación. En este momento, ni logro identificarme a mí mismo». Él alargó la mano en mi dirección. La suavidad de su contacto era notable. «Permanece igual», aleía. «Eres la mujer que cuida de mis hijos con el mismo amor que si fueran propios. Tú eres quien ha dado vida a este hogar. Evita que esta situación arruine todo». Quité mi mano de allí. Mis ojos ardían con lágrimas agudas, pero esto me estaba destrozando, Zack. ¿Te resulta difícil comprenderlo? Arrasamos con todo. Por primera vez, perdió el control de sus emociones. «Te quiero mucho, aleía», expresó él. Su voz vaciló al decir, «No puedo soportar la idea de perderte». Las palabras que dijo me hirieron profundamente. Sentía un profundo amor por él también. Era evidente que no se podía negar más, el amor no tenía el poder de eliminar las consecuencias de nuestros actos. En un susurro, respondí, «También siento amor por ti». Antes de que pudiera contenerme, la confesión se escapó. «Pero esto acaba conmigo. La semana que viene, he optado por una elección». Era consciente de que no tenía la posibilidad de permanecer. De ninguna forma así. La carga que habíamos generado resultaba excesiva para transportar y no era posible continuar habitando en una residencia edificada sobre una falsedad. Empecé a buscar discretamente una nueva oportunidad laboral, comunicándome con agencias y hogares que requerían servicios de cuidado infantil. La tarea resultó ser todo un desafío. Había tomado cariño a Splendor y Emmanuel, y la idea de separarme de ellos me causaba un profundo dolor, aunque era consciente de que era necesario para mi propia salvación. Durante la noche, al acostar a Splendor, ella me observó con sus enormes ojos azules y me preguntó si me marchaba. La pregunta que hiciste me impactó. «¿Por qué lo crees, amor?» «Porque estabas melancólica», respondió de forma sencilla. El padre comenta que las personas se marchan cuando se sienten tristes. Con una sonrisa forzada, aparté un mechón de su rostro. Le aseguré a Splendor que no me marcharía a ningún lugar. «Por favor, descansa, ¿de acuerdo?» Al cerrar los ojos, ella experimentó una sensación, y al abandonar la habitación, sus palabras seguían resonando en mi mente. Cuando las personas se sienten tristes, suelen marcharse. Estaba en lo correcto. Decidí marcharme, ya que no podía permanecer en un sitio que se había transformado en una cárcel que había construido yo misma. Después de 14 días, procedí a presentar mi renuncia por escrito. La sorpresa invadió a Brianne. En su semblante se reflejaba una combinación de desconcierto y inquietud. «¿Te encuentras bien, aleía?», inquirió, dejando una taza de café en la mesa. «Así es, señora Jacob», contesté, asegurando mi tono de voz. Se me presentó una nueva oportunidad laboral y considero que es el momento de avanzar. Se la veía realmente apenada. «Fueras una parte tan esencial de nuestro hogar», confirmé con la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Estoy convencida». Zack apenas emitió comentarios al enterarse. Afirmó con la cabeza mientras apretaba los dientes, sus ojos reflejaban una emoción indescifrable. Ira, tristeza y remordimiento.
¿No piensas cambiar de opinión?, inquirió con delicadeza. No, afirmé con determinación. Es imprescindible que lo lleve a cabo. La jornada en que me marché tuvo un sabor agridulce. Me sujetaban con fuerza Splendor y Emmanuel. Me sentía muy triste cada vez que se despedían con lágrimas. Brianne me dio un abrazo muy fuerte para expresar su gratitud por mi ayuda a su familia. En silencio, Zack se encontraba junto a la puerta con los puños cerrados con fuerza. Al subir mi equipaje al taxi, experimenté una sensación peculiar de tranquilidad. Mientras el automóvil se alejaba, la casa, que había sido mi lugar seguro y mi cárcel, se desvanecía en el horizonte. Desconocía lo que el porvenir me deparaba, pero tenía una certeza absoluta. Buscaba reencontrar mi verdadera esencia una vez más. Buscaba recuperar mi fe y reconectar con los principios que había descuidado, así como perdonarme por los errores del pasado. En el diminuto piso que renté al otro extremo de la ciudad, me hincé y derramé lágrimas. Experimenté una sensación de calma y serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Su perfección dejaba mucho que desear. A pesar de haber cometido equivocaciones, me encontraba preparada para iniciar de cero.